cuando avanza la confianza. Vamos a recibir a nuestros invitados. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Ustedes saben, se viene el Día del Patrimonio, que en Uruguay son 2 días ya. Y en ese marco se está organizando una serie de conferencias, un ciclo, en la Quinta Baferreira, donde vivió el pensador uruguayo Carlos Baferreira, personalidad significativa de la educación pública. Bajo este paraguas conceptual se están desarrollando estas conferencias. Ya han ocurrido algunas, y el próximo 17, el próximo sábado, a las 11 de la mañana, vendrá otra, bajo la consigna Claves para repensar la educación pública. Y van a participar, en calidad de expositores en la misma, el profesor Pablo Romero, uruguayo, que nos visita. Hola Pablo, buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Y el profesor Jaime Villanueva, que también va a estar participando de la charla y que también nos visita, y que además es chileno. Hola Jaime, buen día, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, y bueno, contento de estar acá para poder hablar un poco. Convengamos que hablar de Baferreira, podríamos tener una radio que se llame Baferreira. Sí, totalmente. Ni hablar un ciclo, ni hablar un programa entero. No va a ser el caso el día de hoy, lo que no significa que no sucederán nuevos y próximos encuentros. Sí, y Baferreira como nuestro griego. Claro. No, siempre, viste, como traspolás, tocó varias temáticas, escribió con cierto volumen, o sea que nuestro griego en Uruguay es Baferreira. Y tenemos... Exactamente. Pero me parece interesante aprovechar la oportunidad que el Día del Patrimonio tiene como eje conceptual la educación pública, en un marco donde como pocas veces, pero donde sí hace un tiempo que está visualizado como uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. Las encuestas así parecen indicarlo. Sí, el tema educación y seguridad son las 2 grandes preocupaciones, claro, del uruguayo, digamos, en este momento. Y sí, en el campo educativo realmente nos jugamos bastante, y la educación ya es consabido, o por lo menos está bastante en el tapete, esa situación de crisis. Suele estar permanentemente etiquetada como en crisis, pero creo que hay algunos factores muy contextuales que realmente hacen que sea de importancia instalar el debate educativo. Y desde ese lugar me parece útil, aprovechando ustedes que tienen tanta llegada y tanto conocimiento, tanto análisis y estudio a propósito de la obra de Baferreira, sugerir esto que ustedes están planteando, ¿no? Claves para repensar la educación pública, que podría leerse también de otra manera. ¿Qué nos tiene, a propósito de este tema, que decir Baferreira que tenga aplicación, herramientas válidas de conocimiento y análisis? Se da la palabra a Jaime para que cuente un poco, además que es bárbaro la experiencia que él desde Chile se haya formado, ¿no? Exacto. En nuestro Baferreira. Bueno, un poco de contexto, claro, yo en Valparaíso participo en la Universidad de Valparaíso, donde ahí yo tuve la posibilidad de hacer una maestría, o magíster, como se dice allá, en filosofía. Y claro, me tocó y me aceptaron la posibilidad de trabajar un filósofo latinoamericano, que a veces siempre cuesta, independiente de la nacionalidad. Hablar de filosofía latinoamericana a veces cuesta un poco, ¿no? Pero bien, entrar por el lado precisamente de la relación entre la lógica y la educación. Y yo creo que una de las cosas que hoy día Baferreira podría aportarnos, precisamente en términos de educación, es como la evaluación que tiene que hacer cada persona que enseña. O sea, una de las cosas que a mí me llama la atención fuertemente y que es muy interesante en Baferreira no es tanto ponerse en el lugar de, digamos, del alumno, no de decir a los alumnos son así o hay que decir esto otro, sino que más básicamente lo que invita constantemente es a autopensarse y decir, bueno, estamos haciendo bien lo que estamos haciendo, estamos diciendo un argumento que corresponde, no estamos de alguna manera dogmatizando, y eso es una clave fundamental para entender una educación libre. Es decir, donde la transmisión no sea interesada. ¿Dónde la transmisión, la comunicación, lo que se quiere finalmente proyectar, no sea interesado? ¿Y cuáles podrían ser esos intereses que habría que dejar de lado? Bueno, los intereses personales, en términos subsidiarios de cualquier forma de pensar. La más elemental de todo es que
pretender que el alumno piense como piensa el profesor. Ajá. Esa es la primera. Y esa es en su carácter de profesores, se los pregunto, esa es una siempre, a veces explícita, pero en todo caso, implícita tentación, ¿no? Sí. Que uno debe ir manejando, pero que es como humana, ¿no? Quiero que estos muchachos se arrimen a lo que yo pienso que es mejor, y lo que yo pienso que es mejor es mi pensamiento. Sí, sí. Claro, ahí hay una tentación que está todo el tiempo y que yo creo que es muy difícil de superar. Entonces la gracia que aporta Eva Ferreira es precisamente entendiendo eso mismo que tú dices, ¿no? Que ya que tenemos esa condición, que la tenemos ahí, lo que nos corresponde es ir constantemente evaluando. Y por eso, bueno, parte de mi observación en torno a la educación es la incorporación del análisis psicológico, en este caso a través de lo lógico, La lógica viva, este gran libro de Eva Ferreira, es una psicológica que diga, bueno, psicológicamente vamos también a entender qué es lo que estamos sintiendo, pensando cuando argumentamos. Y eso es una tarea que el profesor no tiene bajo ningún punto de vista que saltarse. O sea, eso Eva Ferreira lo va a decir para los abogados, para los periodistas, sí, pero en el docente es extremadamente fundamental. Y desde esa perspectiva, Pablo, a propósito de este asunto, me parece significativo, aunque parezca obvia, la consigna de la charla de ustedes, claves para repensar la educación pública. Bueno, ahí hay... Incluye la necesidad de repensar. Sí, ¿no? Ahí está la necesidad, y yo creo que hay al menos dos claves, y una tiene que ver con un tajo histórico, a mi entender, en el campo de la historia de la educación en Uruguay. Primero, los modos de inclusión, que creo que son uno de los debates actuales que tenemos, es cómo el sistema educativo está incluyendo la diversidad de alumnos y la diversidad de contextos que se acercan al sistema educativo y cómo estamos procesando esta situación. Y es importante la referencia, si se quiere, en este sentido a Eva Ferreira, porque cuando en Uruguay, en la década de 50, se funda el IPA, ¿no? el profesorado para el área de educación secundaria en ese momento era un departamento que dependía de la universidad. En la universidad estaba Eva Ferreira como rector, y Eva Ferreira de alguna manera se opone, ¿no? A que el espacio del profesorado se separe del ámbito universitario. Vos quizás lo sabrás que en casi todo el mundo, por ejemplo en Chile también, claro, donde está Jaime, el profesorado es como una licenciatura, o sea, tiene un estatus universitario, y acá tiene esa característica extraña de ser una formación terciaria. Incluso cuando a veces se va al extranjero a intentar tramitar a una maestría o algo, te dicen, es terciario pero no universitario, es una cosa extraña, ¿no? Y uno de los argumentos que se dieron en ese momento para explicar eso, ¿no? Para la fundación incluso del IPA, que estuvo a cargo de Grompone, fue que bueno, que secundaria tenía una característica muy especial, que todo el mundo no iba a ser universitario, que la universidad de alguna manera era una educación hacia la élite, y que se tenía que empezar lentamente a pensar que, por ejemplo, el hijo del obrero podría tener esos objetivos que no era la universidad, y a pensar en la educación en términos también del mercado laboral, ¿no? Aunque no está dicho en esos términos, básicamente es un derrotero que camina hacia allí. Y Eva Ferreira se opuso de alguna manera, y eso también se le jugó en contra en algún momento, para considerar que, bueno, es un viejo un poco elitista y aristocrático, porque todos querían que hiciera la universidad. Pero él llamaba la atención. Es curioso, porque el paradigma hoy día es que la educación exige cada vez más, exacto, el nivel terciario, ¿no? Por eso digo, la vuelta que vamos a tener, por eso digo, en esta historia hacia Eva Ferreira, ¿no? Y él decía, bueno, pero ojo con la masificación de la educación, pensándola solo en términos de ámbitos laborales o de intereses de momento, ¿no? Y no tanto en la formación más general, en una formación para el espíritu, como hablaba el viejo en esos términos, ¿no? O sea, más bien hay que pensar la educación en la construcción de un sujeto, en una educación intelectual para formar ciudadanos, ¿no? No tanto para pensar en términos del trabajo, si bien es cierto que algunos podrán llegar y otros no. Y fue una discusión enorme que se terminó zanjando con, por un lado, la Facultad de Humanidades, ¿no? Con ese perfil más de investigación y del saber por el saber, ¿no? Y por otro lado, el IPA. Y esa vieja discusión entre investigar
y educar separados, un tajo del cual no nos hemos recuperado, ni a nivel docente, donde a veces falta mucho en el campo de la formación del docente en el plano de investigación, ni al revés, porque a veces la misma universidad ha caído en una especie de torre marfilismo alejado de los problemas más sociales o de discusión pública, que el IPA, sin embargo, acerca por un tema de ir a directamente, por ejemplo, dar clase con los chiquilines, aterrizar en la realidad social, te aporta esta cuestión. ¿Y cómo encontrar, en todo caso, y pienso también Chile, ¿no?, que tiene debates vinculados a la educación también muy vigente. Muy álgido en este minuto. Y que además adquieren formas. Están queriendo sacar la filosofía, por ejemplo, de los colegios. Claro, pero decía que adquieren formas en la movilización que no son las que alguna vez se usaron aquí en Uruguay, pero que hace como rato que no. Claro. Que manifestaciones, que policías, que carabineros, que carros con agua, ¿viste? En fin, ¿no? Sí, allá están en una lucha además por la educación pública, ¿no? También. En todo caso, lo que a mí me entusiasma, y por qué no, me fascina de este asunto, que también está arriba de la mesa esa supuesta contradicción. ¿La educación para qué? Para formar seres humanos más libres, más plenos, más... citando a Varela, ¿no? Tenemos que hacer una república, pero la escuela para eso tiene que formar republicanos, ¿no? Desde ese lugar. Y por eso de ese lugar, esa es una de las claves. Hay otra, pero esta me parece interesante para discutirla. Pero también pienso que la otra es necesaria, es hija de este tiempo, y estoy pensando en las madres y en los padres que dicen, pará, yo quiero que mi hijo termine, entre comillas, su educación sabiendo, entre comillas, hacer algo. O sea, teniendo un conocimiento que le permita, para decirlo en dos palabras, ganarse la vida. La pregunta es, pero necesariamente es una contradicción una cosa de la otra. Ahí volveremos a Ferreira, pero con aquello de la falacia de falsa oposición. De alguna manera se pueden complementar perfectamente. Sí, bueno, a ver, hay varias cosas ahí. Por ejemplo, para partir un poco el concepto de pedagogía que aporta Bas Ferreira, ¿no? Bas Ferreira, si bien no ofrece verdades absolutas, y él mismo dice que sus conceptos y definiciones perfectamente pueden tener modificaciones, son provisorias según el problema. O sea, no es que cambie de opinión constantemente, sino que son flexibles, no son verdades absolutas. Él señala que la pedagogía se puede entender de dos maneras. Uno es pensar cómo se enseña. Esa es una parte de la pedagogía, pensar cómo se enseña, planificar la clase, entender la psicología del estudiante, entender la psicología del profesor. Esa es una dimensión, es decir, todo lo que pasa, por decirlo así, dentro del aula y las condiciones preparatorias para ello. Pero otra forma de entender la educación, la otra parte importante, es entender cómo se planifica y cómo se piensa desde las instituciones. Es decir, qué instituciones son las que deben dar educación, qué características deben tener, cuáles son los planes y programas, cuáles son los currículum, y eso finalmente decanta en una discusión política. Esa discusión política después se llena con los contenidos que cada sector, querrá ponerle, desde la derecha a la izquierda, pasando por cualquier vertiente. Pero efectivamente lo que hace Bas Ferreira ahí en ese punto es poner la discusión, lo que podríamos entender hoy día como parte de la discusión de la educación pública. Ajá. Es decir, no naturalizar exactamente lo técnico, no me refiero a la educación técnica, sino que como hacer de la educación una mera técnica que se reproduce como quien puede dar 5 o 6 pasos para armar un mueble, ¿no? Uh-huh. Una mente no se arma de esa forma, y la educación es un proceso mucho más constitutivo que aquello. Entonces, al incorporar ese elemento, claro, Bas Ferreira nos está permitiendo hoy día pensar un elemento fundamental, es decir, a ver, un momento, ¿qué filosofía de la educación estamos defendiendo cuando defendemos a una institución? ¿Qué filosofía de la educación estamos defendiendo cuando estamos defendiendo un cierto tipo de perfil de estudiantes, un cierto perfil de profesores? ¿Por qué la educación se enseña así y no así? ¿Y por qué aquí y no allá? ¿Por qué en el IPA? ¿Por qué la universidad? ¿Cuáles son las...? Bueno, ahí empieza un poco a decir, no es banal, no es superficial, lo que a veces parece natural. Parece natural que se enseñe así la educación, parece natural que las clases tengan que ser siempre con 30 alumnos, 40 alumnos en una sala de clase. Parece que así debe ser, que no puede ser de otra manera. Bueno, Bas Ferreira desnaturaliza todos esos elementos, y me parece que es uno de los puntos buenos que nos ofrece para pensar. Es comprensible que era otro contexto, que a lo mejor con menos acceso a la educación, con un abordaje a lo mejor más fácil, entre comillas, no había tanta demanda.
pero tampoco había tantos profesores formados, entonces podríamos hablar de cierta proporcionalidad en el esfuerzo, ¿no? Ajá. Eso como un punto que igualaría desde ahí a la actualidad, dices tú. De alguna manera, sí. Y claro. Sí, por eso, y lo que vos decías, Alejandro, me parece que es bien importante, y lo que aportaba ahora Jaime, que en ese sentido, una de las claves es, desde Ferreira, es volver a pensar el sentido y el para qué de lo educativo, ¿no? Porque nosotros, digo, como docentes, yo lo vivo en el ciclo básico, también en el bachillerato. ¿Vos dónde das clases? Tanto en el liceo público, en el 18, y en el liceo 26 también, informática y filosofía, las dos, en las dos ramas. O sea que trabajo con los más chicos y con los más grandes. Uh-huh. Y nosotros, bueno, estamos en un momento en donde es muy difícil para los gurises poder ver el sentido, no solo de pertenencia a una institución educativa, ¿no? Sino ese para qué están en ese ámbito, ¿no?, del educativo. Y siempre habrá sido, en tu época y en la mía también, era difícil de ver desde la adolescencia el qué hacíamos ahí, porque nos mandaban nuestros viejos, pero quizás había otra perspectiva de sentido. Y ahora hay una inmediatez, creo yo, mayor que la que había en nuestra época. Entonces no solo hay una sensación a veces de lo que vos decís, que me parece que está bien, porque los derechos también de los padres, nosotros como padres también pretendemos que nuestros hijos, más allá de que si no pueden continuar estudios, puedan estar preparados para la vida y para el laburo. Por eso me parece que también la educación tiene que ir hacia ese lado. Pero no puede tener quizás una mirada tan, a mi entender, más exclusiva, enfocada en esta cuestión. Y entonces hay que saber y tener en cuenta que cuando nosotros nos formamos como sujeto, hay cosas que no son inmediatas, ¿no? Por ejemplo, en filosofía, muchas veces los gurises y la gente en general dicen, ¿para qué sirve esto, no? O sea, ¿para qué el reflexionar no es algo? Sí, no es el manual para armar el mueble. Exacto, y no es en el momento, ¿no? Una futuro en la construcción, como persona, como ciudadano, encuentra ahí lo que cosechó, ¿no? De alguna manera lo que sembró, cosecha lo que sembró en ese momento en el campo educativo. Entonces la educación tiene también que apuntar un poco más a esa formación humanista, que es una pata que se ha ido un poco abandonando, y que tiene que ver también, a mi entender, con una fuerte caída del capital cultural en nuestra época, ¿no? Mucho más acentuada que lo que fue tu generación y la mía o la de Jaime. Y ese es un problema importante, y en el cual también Ferreira aporta otras claves al respecto. El viejo, que era un viejo liberal, ¿no? Sin embargo, tenía un talante también socialista. Él decía primero una forma de socialismo y luego el liberalismo en el sentido clásico, ¿no? Decía a cada uno según sus talentos y virtudes, para que haya una competencia, ¿no? Decía, bastante, un poquito más igualitaria que lo que tenemos hoy día. Entonces decía, pero hoy estamos, ¿no? Algunos están 1000 metros atrás del punto de partida de esa competencia y otros unos cuantos metros adelante. Entonces, ¿cómo podemos igualar? Entonces, apelaba a una forma que hoy llamaríamos liberalismo igualitario, ¿no? Claro. Y uno de los elementos centrales era la construcción del campo educativo. Y era los elementos culturales que uno puede tener, por ejemplo, en una casa. Uno dice, entonces el viejo decía, bueno, vos podés heredar plata, por decirlo así, ¿no? Guita, ¿no? Él incluso se opuso al tema de la herencia, ¿no? Porque decía, para poder competir todos iguales, bueno, no deberían existir, por ejemplo, las herencias, para que generación a generación sea más pareja, claro, la competencia. Pero hay algo que yo no le puedo negar a un padre, dice, y que el Estado no podría intervenir jamás. Que vos, por ejemplo, Alejandro, yo, le demos nuestros bienes culturales, heredemos a nuestros hijos, y que en otros contextos esa herencia cultural sea, en términos de valor social, menor, ¿no? O que en tu casa existan libros, no sean objetos extraños, que en otros lugares eso no exista. Entonces hay una competencia desigual de arranque. Claro. Entonces dice, permanentemente, generación a generación, vamos reproduciendo esas brechas de desigualdad. Y esas brechas se achican y por ende se democratizan con la educación. Y por eso el tema de lo educativo y el campo cultural como central, para incluso en términos de justicia distributiva, hasta en el plano económico. Entonces él apuntaba mucho a esta cuestión. Nosotros, quienes estamos en el campo educativo, realmente estamos viendo que estas brechas son amplias, ¿no? Realmente estamos permanentemente reproduciendo esta forma de la desigualdad. Ahora, entonces, a veces que pensamos en términos de marginalidad económica, yo creo que la crisis más grave que tenemos no es una crisis económica, sino es una crisis cultural. Nosotros en este momento hay unas formas de la marginalidad cultural donde los gurises llegan a la institución educativa y fracasan rotundamente. Claro. Y lo estamos condenando a... una secundaria ya
ya no que retiene a los muchachos, sino que, como dicen algunos, los expulsa directamente, ¿no? Es que el mismo sistema está pensado en términos que hacen dificultosa esa integración. También están otros los que dicen, claro, esos problemas, estos que estamos evidenciando, en todo caso, Jaime, nos puedes ayudar para entender un poquito más lo de Chile con tu aporte, pero en todo caso forma parte de un nuevo paradigma y una nueva circunstancia histórica por la que está pasando Uruguay, y es que como nunca antes, más parte del público está ingresando a la educación. Exacto. Y por lo tanto es razonable suponer que el nivel de fracasos, deserciones, frustraciones, en alguna medida también sea mayor. Y eso es central, ¿ves, Ale? Por eso, ¿cómo tramitamos ese tema, no? Hay un punto súper fuerte ahí con precisamente la educación pública, porque la experiencia chilena, que si bien yo no soy así como el especialista de eso, para no arrojarme esa voz, pero sí tengo esa experiencia, el alerta que uno puede poner ahí es que... Ojo con eso, porque finalmente un argumento muy fuerte en Chile es que eso le ocurre en la educación privada. Es decir, aumenta la demanda educativa y antes entraba, no sé, una parte solamente de la juventud a la universidad, ahora se ha duplicado, triplicado y con los años tal... Eso va creciendo, es decir, de 20, 30 años para atrás y lo que viene, entonces aumenta la demanda. Por ejemplo, en 10 años se habla que ha aumentado, se ha duplicado, ¿no? El ingreso a la universidad. Entonces, bueno, ¿quién cubre esa necesidad educativa? La universidad privada, o sea, la universidad pública, estatal, que está un poco venida a menos, que le inyectan unos cuantos recursos, pero como la fiscalización a veces no funciona, los recursos no se usan de la mejor manera, entonces ¿qué es mejor? Bueno, que dice la gente de más bien neoliberal, dice, bueno, educación privada, ¿por qué? Porque ahí los incentivos están mejor expuestos. ¿Por qué está mejor puesto el incentivo de la educación privada? Porque si se pierde la plata, se pierde la plata del que la invierte, no la plata del Estado. De la plata del Estado, ¿quién se hace cargo finalmente? El Estado a través de sus fiscalizadores, pero se despilfarra y tal. Entonces viene ese argumento que la educación pública no es tan interesante y no es tan, digamos, operativa para gestionar la educación, a diferencia de lo privado. Entonces vienen después ese argumento más extremo, argumentos más moderados, pero que van en la misma línea. Hagamos un poco pública y démosle un espacio a lo privado. Y si esas pueden convivir, todo bien. Pero resulta que esa convivencia en un contexto neoliberal es bastante desigual, porque queda bastante aislado lo público y lo neoliberal, o digámosle así, lo privado, ¿no? Los intereses privados y particulares se desarrollan de una forma mucho mejor, digamos, más con más fuerza. ¿Por qué? Porque está homologada la educación al consumo. Entonces tenemos evidentemente una sociedad que se comporta en relación al consumo distinto en cómo se comporta en relación a los derechos. O sea, en Chile la parte discutiva, o sea, discursiva, ha puesto ahí una llaga que no deja de cerrar, que es todavía discutir sobre qué es la educación, en el fondo, qué es la educación pública, cuál es su alcance, qué es lo que debiera ser. Entonces viene toda esta otra parte y dice, bueno, la educación finalmente lo que tiene que hacer es proveer educación y no mucho más. Y ahí aparece para mí, por lo menos va Ferreira. Dice, a ver, pero discutamos un poco más qué filosofía de la educación estamos proponiendo, porque si estamos proponiendo una filosofía de la educación donde lo importante es la técnica de lo que se enseña, bueno, vamos a tener prestadores de servicios. O sea, y hay toda una discusión con acortar las carreras, porque, bueno, un argumento para acortar las carreras de 5 a 3 años es que el conocimiento es muy dinámico y en 2 años cambia mucho, que en 2 años, que en 2 meses cambia la tecnología, pero esa es la lógica, claro. Esa es la lógica del operario. O sea, la filosofía no cambió así y no sigue cambiando, y de hecho la historia, y de hecho la ciencia política, y de hecho la ciencia, hablemos la física, la química, la biología, tampoco tiene ese cambio como homologado a lo tecnológico. Y si los hay, también hay ciertas conceptualizaciones que perviven de mucho. Entonces, los procesos finalmente de formación son lentos. Los procesos de adiestramiento pueden ser más rápidos. Los procesos de adquirir ciertas competencias es rápido, pero la formación es otra cosa. Bueno, y ahí un poco va Ferreira
si uno se detiene en sus cuestiones de pedagogía, en sus lecciones, finalmente, que son los números largos, uno empieza a encontrar que lo que está pensando todo el rato Eva Ferreira es un poco lo que señalaba Pablo, es pensar el capital cultural finalmente, y ese capital cultural cómo se desarrolla. Hay un deber hasta ético de desarrollarlo. Alguien pregunta, a propósito, ¿es difícil? ¿Qué libro habría que leer? Una de las cualidades de Eva Ferreira es que es un tipo muy accesible, ¿no? Sí, en líneas generales, quiero decir, ¿no? A diferencia de otros filósofos. Totalmente. Definitivamente más herméticos. Un lenguaje muy claro, y además buena parte de la obra que está publicada tiene que ver con clases. O sea, que son transcripciones de clases. O sea, que el tema de la oralidad también le da una frescura importante al viejo Eva Ferreira. Ajá. Por supuesto, con un lenguaje que por momentos puede ser florido, vinculado a su época. Por los usos. Sí, claro, por los usos coloquiales, si se quiere, de momento. Yo invito a que escuchen, ya no un filósofo, a un futbolista entrevistado, ya no al comienzo del siglo pasado, sino en la década de los 70. Claro, es otro. La forma en que hablamos, decir, pero este loco. Claro, bueno, esto es lo mismo. Bueno. Entonces, uno se puede encontrar con ese tipo, pero es muy. Justo ayer veníamos hablando con Jaime de eso mismo, ¿no? ¿Cuáles son las obras que ustedes casi, digamos, pueden recomendar como puerta de entrada a la obra de Eva Ferreira, a quien no le haya leído antes, incluso a quien no le conozca o no sepa exactamente quién es? Yo recomiendo como puerta de entrada un libro que se llama Moral para Intelectuales. Sí, señor. Ese me parece. Fabuloso. Me gané una muy buena nota, recuerdo, en quinto de. Ah, sí, con él trabajando. Sí, porque me entusiasmó tanto, me lo papé así tan rápido que la profe me. Claro. Me reconoció como una nota buena eso. Ese libro es muy decidor porque analiza las profesiones liberales, analiza el trabajo del periodista, por ejemplo, el hombre de radio. Ahí está analizado desde su argumentación, pero también desde su responsabilidad ética. Está la moral del abogado, la moral del médico y también la moral del estudiante, que ahí por ahí podemos entrar todos, porque de alguna manera todos somos estudiantes. Sí. Y una cosa clave que dice Eva Ferreira ahí en torno a la moral del estudiante es que no hay que estudiar solo para ser fiscalizado en cuanto conocemos. Es decir, no solo por la nota que uno se saca, a propósito de que tú hablabas de la nota. Pero no solo eso. Pero eso vino después, vino la nota. Es la consecuencia. Pará. Y una cosa, porque también está en un implícito debate, y si viene la nota, también está bueno. Eso es. Después de... Eva Ferreira, como no cree, como señaló Pablo anteriormente, no cree en las falsas oposiciones, que una cosa tenga que anular a la otra, necesariamente puede serlo, pero eso habría que evaluarlo, no es así arbitrario o automático. No es por la nota que hay que estudiar, no es por la fiscalización que hay que estudiar, claro. Hay que estudiar para conocer, claro. Y no estudies solamente lo que te dicen que estudies, tú busca además algo. O sea, si tú estudias invento, tú estás estudiando derecho, léete un libro de repente de poesía o un libro de botánica. Pero esto que acabas de decir, Jaime, y ahora voy a tu recomendación ya casi en el final, esto que acabas de decir, no solo leas ni estudies lo que el programa exige, ¿no? Exacto. Interesadamente. Este es el momento histórico ideal para aplicarlo, porque nunca, como ahora, aunque seguramente menos que la semana que viene, van a estar tan a disposición los materiales del planeta entero para acceder. Que en todo caso eso constituía una dificultad antes, hace muy poquito. No, el acceso ahora es fabuloso, por eso el volver a pensar en términos ahora que justamente tenemos ese mundo de la información tan enorme, tan accesible, se vuelve cada vez más clave pensar el sentido con el que arribamos al acceso de esa información. Es que es muy importante y el viejo hace 60, 70 años o más, ¿no? Planteaba esto mismo de los exámenes, pero pensando en términos de que al final, hoy lo hablaríamos en términos de lo crediticio, ¿no? Los gurises iban a acceder, o en general, ya sea tanto secundaria como en la universidad, a pensar lo educativo en términos además crediticios, ya pensando en solo para salvar un examen. O sea, ¿no? Y después formateas la cabeza y ya está. O sea, yo no había como esa formación integral pensando más allá de la instancia del crédito académico, que él consideraba que era importante, pero que era más importante formarse en términos de aquel, ¿no? Saber por el saber, ¿no? Convertirse en un humanista, aunque fueras operario de una fábrica o aunque seas el presidente de la... No importaba el oficio que finalmente o el trabajo que vos tuvieras. Entonces él decía, ojo, con después particularizar que para el obrero tiene que haber cierta formación, pero no puede ser ese humanismo general, porque eso es solo para los universitarios. Y entonces es curioso que en verdad en esa acusación de elitista, en verdad era al revés, porque el tipo decía, no, ¿por qué?
Porque esto va a terminar entonces que para algunos hay una especie de formación, por llamarlo de alguna manera, laboral, de segunda mano si se quiere, y los otros van a ser, ¿no?, los liberales, las profesiones liberales, los intelectuales de la sociedad. Él decía, eso tiene que ser para todos, no para algunos y otros no, porque unos van a llegar y otros no. Entonces, él pensaba que finalmente las instituciones iban a terminar en esta categorización, y yo los invito a pensar cómo está formado nuestro sistema educativo, o con todas las virtudes que haya podido tener Mujica en el periodo anterior en sus reflexiones sobre lo educativo. Una de las reflexiones que a mí me chocaba bastante de Mujica fue ese pregonar permanentemente en contra de la formación universitaria, humanitaria, y ese acentuarse en la universidad del trabajo, volver a la vieja discusión del laburo intelectual y laboral y manual, y volvimos a la vieja discusión para decir, es el manual y los otros de intelectual y universitario están un poco al pedo, porque lo hablaba en esos términos, ¿no? Y volvió a traer a escena esa vieja discusión, acentuándose en ese punto, ¿no? Claro. Y yo creo que era sobre esto que Bas Ferreira nos advertía hace muchas décadas, ¿no? Sí. También sobre ese tema estuvo vigente la posición de Figari en su época, ¿no? Sí. Como pero aún así igual, aún así era mucho más integral la mirada de Figari que lo que finalmente caracterizamos, digamos, por lo menos Mujica quiso caracterizar. Sí, es verdad. En su momento, ¿no? Sí, con una lectura que seguramente lo descarto, la verdad que no tengo ningún solo elemento para suponer lo contrario, desde la más prístina, buena intención. Sí, pero seguramente cayendo, yo coincido bastante en algunos, a esta altura, inadmisibles prejuicios, ¿no? Exacto. Me parece a mí. Que además se dan de bruces con lo que el mundo, al revés, cada vez parece indicar más, ¿no? Exactamente. Es decir, que el conocimiento cada vez requiere de más formación y bueno, y más integral, ¿no? Sí, pero hay un movimiento también en contrario, incluso lo que te decía Jaime hoy, no sé si antes de comenzar a charlar, o al aire, de lo que estaba pasando en Chile, también se replica en otros lados respecto de la formación en el campo humanístico y de la filosofía, ¿no? Un poco se la estaba riendo también de... Sí, está bien, claro. De hecho, los filósofos antes eran personas ayúdenme, a ver si le estoy errando el bizcochazo, no sé qué ocurría en Chile, pero en todo caso, la opinión de un filósofo era una opinión que el sistema político tenía a mano, que eran figuras, ¿no? Yo me muero de la nostalgia cuando veo las discusiones políticas, cuando vos ves las actas de parlamentarias, claro. Y nuestros políticos discutiendo, trayendo a escena a filósofos, y bueno, y realmente el nivel ha cambiado bastante en ese sentido. Yo pongo un matiz, porque yo creo que eso siempre ha estado, incluso cuando parece que no está. Los políticos saben el valor de la filosofía y se asesoran con gente que se maneja en estos conceptos. Por ahí salen diciendo no más filosofía en los colegios, la filosofía no es tan importante, es un pensamiento medio vago, pero a la hora de las horas ellos saben que es un pensamiento relevante y ponen a sus hijos en colegios que tienen filosofía desde el primer grado, desde chiquito. Y bueno, hay una cierta... Entonces ahí aparece la sospecha, ¿no? Claro. Dicen, ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Cómo viene siendo? Mira, si uno pudiera sintetizar en muy simple, y esto es me arriesgo con eso, el objetivo de Bas Ferreira. El propio Mujica es un filósofo, ¿verdad? ¿O no? Entonces, que es justamente. Pero es muy curioso. Él pone arriba de la mesa la reflexión como la madre movilizadora de los hechos. Y vos ves en libros de entrevistas permanentemente está recurriendo a la discusión filosófica en el campo humanístico, y sin embargo. Y que tiene además un discurso por el que se ha hecho rockstar del mundo, anticonsumo, a propósito. Claro. Y sin embargo, estaba por eso en una aparente contradicción. Igual hay una cosa que me parece linda: las contradicciones son movilizadoras. No deben ser paralizadoras. No. Claro que sí. Perdón, te interrumpí. No, te decía que finalmente el objetivo, probablemente el objetivo último, el sumum de Bas Ferreira, es finalmente que pensemos bien, que aprendamos a pensar. Y eso tiene una serie de elementos. Uno, los lógicos, es decir, evitemos falacias, cosas así, no nos equivoquemos, no nos perdamos en tonteras. Y lo otro es fomentar la educación. Es lo que hoy día se conocería a partir de Bourdieu como el capital cultural. Es un poco lo que decía Pablo: tener el libro en la casa, leer, y lo que te agregaba luego cuando estudiar, no solo para ser fiscalizado, porque por ahí te rindo el examen, saco una buena nota
y me olvido. El tema es que cuando en tu casa, por distintas circunstancias, no hay el suficiente capital cultural, ahí está el rol del Estado, ¿no? Exactamente. Si es que de verdad creemos en esto de la democracia. Y es la última del profesor. Sí, el Estado que entre otras cosas permite que vos tengas un profesor. Y por eso esa es la importancia de la discusión en términos de políticas educativas tiene que pasar, para mi entender, exactamente por lo que vos acabas de decir. Porque de pronto es central. Porque descubrimos a veces en forma inocente o interesada, vaya a saber uno, discusiones acerca de, ante problemas gravísimos de carácter social de todo tipo, que incluyen los de la seguridad, pero que no son los únicos. Bueno, ¿y en la casa qué pasa? Muy alegres de... ¿no? Es que en la casa justamente no está ese capital cultural. Entonces, ¿en qué parte de la película te perdiste que es que te asombra? Sí. Bourdieu decía cosas tan, ahora que lo trajo a escena, y que para mí es un antecedente, que Ferreira incluso puede ser un antecedente, aunque él no trabaja. Lo tuyo de 10 segundos, pues estamos en el final. Bueno, pero lo que decía Bourdieu es muy central, ¿no? No solo cuando no está el elemento del libro de una casa, es muy probable y es determinante el devenir de seguridad, hasta poder leerle a tu hijo antes de dormir un cuento, es determinante, ¿no? Para el desarrollo de la inteligencia, de la imaginación, o que tenga un lugar en la casa para hacer los deberes y una hora en la que pueda estar concentrado haciendo eso, ¿no? La organización del trabajo intelectual marca y determina, Alejandro, el futuro de los gurises. Entonces es central volver a pensar esa cuestión. Son dos cosas imperdonables: que no exista eso, y en todo caso, si no existe, después no te hagas el sorprendido. Exacto. Ay, ¿qué pasó con estos que no respetan el contrato social? ¿De qué contrato social me hablas, papá? Si no atendemos a esa cuestión, Dios, estamos en un verdadero problema, ¿no? Iba a ser, nos dijo el hermano chileno, tengo una respuesta para eso. No, solo cerrar, que parte de la película se pierde es cuando se piensa que la institución es la que garantiza esto, es decir, una forma clientelar. Claro. Yo tengo el desastre en mi casa, nunca me hice cargo de educar bien, por decirlo de una forma muy caricaturesca, de darle capital cultural, entonces se los paso, ¿no? Al colegio. Arrégleme esto que ya no... Arrégleme esto que yo no supe hacer. Entonces, claro, ahí se nos pierde esa parte. Bueno, pero en todo caso forma parte de esa nueva contradicción que tenemos que... Claro que sí. ¿Verdad? Bueno, gracias muchachos, estoy contento de haberlos recibido y estoy contento de lo que se viene, que es, recordemos, el próximo sábado a las 11 de la mañana. Además es preciosa oportunidad para visitar la casa. La Quinta es un lugar fantástico, que se abre a veces solo en los días del patrimonio. Bueno, en esta oportunidad, esta es una oportunidad incluso... Libre y gratuita la charla. Libre, gratuita, y la fundación va a abrir media hora antes la casa antes de la charla, o sea, de 10:30, quien quiera ir a recorrer la en Quinta. El barrio Atahualpa, ahí lindero al Prado, va a Ferreira, esquina Arteaga. Estamos a 4 o 5 cuadras de Millán Luis Alberto Herrera como referencia, por ejemplo. El sábado a las 11 de la mañana, en el marco de estas conferencias preparatorias, de algún modo, del Día del Patrimonio, que hace hincapié en la educación pública, va Ferreira, la educación pública, y en todo caso la charla en particular de ustedes claves para repensar la educación pública. A modo de adelanto, estuvieron ayudándonos a poner la mañana en camino los profesores Pablo Romero, bueno, Pablo, vos seguramente seguirás viniendo más seguido aquí, porque te tenemos a mano, y Jaime Villanueva, que desde Valparaíso. ¿Cuántas veces ha ido al festival de... No, Valparaíso no, Viña del Mar. De Viña del Mar. ¿Cuántas veces ha ido al festival de Viña del Mar, estimado Jaime? No sé, 6, 7 veces. Bien. ¿Y a qué artista? Los ha visto a todos, ¿no? Aquí. Los pop, los menos pop, sí, los visto cada cosa. Los más dulces y pegajosos que uno se puede. Pero uno vibra igual. Cerati fue uno bueno. Cerati fue uno bueno. Dígame alguno bizarro que forma parte de su... Y que me lo vi y que ya... ¿Se acuerdan de Ace of Base? Ace of Base. Sí, pero una banda noruega, sueca. Claro. No, muy dulzón. Los suecos. Ace of Base, es raro. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por la visita. ¿Cuándo regresás a Montevideo? Espero que el próximo año. Ajá. Sí, ya. No es la primera vez que estás aquí. No, esta es la tercera. Bien. Bueno, muy bien. Gracias a ambos por el tiempo. Gracias, Alejandro, por la invitación. Nos vamos a la pausa. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones 2 601 2611. seaportones.com